Hola y bienvenidos a mi canal, Luis Papa Patio del Pepe Pintor de Dancacaiz. He encontrado aquí en la Wikipedia muy interesante acepción sobre historia de la pintura abstracta, diciendo que la primera artista en que crear una obra abstracta fue la pintora sueca Hilma af Klint, quien en 1906 inició la serie Pintura Euros para el Templo, en la que aborda la espiritualidad, la evolución del ser humano y las religiones del mundo. Sus cuadros que frecuentemente se asemejaban a diagramas, eran una representación visual de ideas espirituales complejas. La obra del artista no se hizo pública hasta 1986, 20 años después de su muerte, por expreso deseo de Klint, quien consideraba que su obra no sería entendida por el público. Su reconocimiento como pionera del arte abstracto se ha consolidado a partir de la recuperación de su obra a principios del siglo XXI. Kandinsky realizó su primera acuarela abstracta entre 1910 y 1913 y teorizó sobre la pintura abstracta en Über das Heisinderskog en 1911. Otros pintores se aproximaron al mismo concepto por esos mismos años. En un texto de 1910 sobre el futurismo, Baglioni escribió acerca de la abstracción expresiva. Mi ideal era un arte que expresara la idea de su sueño sin representar ninguna cosa durmiente. Su obra Estado de ánimo de 1911 se acerca a ese concepto de la abstracción. Arthur Dove tiene entre sus obras un abstract número 2 de 1911 y Fog or Sirenas de Niebla. El rayonismo o cubismo abstracto se desarrolló desde 1912 a 1913 con el precedente de una exposición rusa de 1909. El suprematismo de Malevivid se inicia en 1913 con Círculo Negro. El sincretismo de Morgan Russell se expuso en el Salón de los Independientes de París 1913. La difusión de la obra de Vasily Kandinsky impactó en el grupo de Stettin formado en 1917 y en otras vanguardias del periodo de entreguerras que experimentaron con la abstracción. Surrealismo abstracto también un experimento, pero el mayor auge para la pintura abstracta vino con el expresionismo abstracto que desarrolló entre 1945 y 1955 la New York School, la Escuela de Nueva York. En Europa hubo movimientos similares: el informalismo, el tachismo y la abstracción lírica. Hilma af Klint fue una artista sueca especialmente conocida por ser pionera en el arte abstracto. Creó sus primeros cuadros abstractos en 1906, antes que Vasily Kandinsky, quien hasta 1911 no publicó de lo espiritual en el arte, y Pierre Mondial y Casimir Malevich. Y también nos dice aquí arriba
pintura tratáis el arte abstracto en pintura, la no utilización de la pintura figurativa es un fenómeno artístico propio, pero no generalizable de lo que estéticamente se define como arte moderno y cronológicamente como contemporáneo en los siglos XX y XXI, histórica y formalmente se ha desarrollado en distintas formalidades técnicas y denominaciones estilísticas. La abstracción geométrica, cubismo abstracto, orfismo, rayonismo, suprematismo, constructivismo soviético, constructivismo neerlandés, concretismo, la abstracción cromática, sincretismo, la abstracción lírica, la abstracción sintética o la abstracción analítica, la abstracción cinética, arte cinético, el surrealismo abstracto, el infoformalismo, expresionismo abstracto, abstracción constructivista, tachismo, pintura matemática, action painting, la abstracción post-pictórica, minimalismo, color, fiel, RG y cualquier otro movimiento derivado, incluidos los denominados abstracción figurativa y no figurativa, expresiones que respectivamente son un oxímoron y una redundancia, pero que tiene uso bibliográfico. Y de ahí podemos ver también la acepción que la Wikipedia da al arte figurativo. Aquí también nos dice que arte figurativo, figuratismo o arte representacional es el arte que, al contrario que el arte abstracto, se define por la representación de figuras, entendiendo estas como objetos identificables mediante imágenes reconocibles, bien sea procurando la verosimilitud del realismo artístico, bien sea distorsionadas de alguna forma, idealizándolas, idealismo artístico, identificando algunos de sus aspectos, caricatura, expresionismo, tratando por una u otra forma de representación, arcaísmo, simbolismo, esquematismo, colosalismo, hieratitismo, detallismo, preciosismo, feísmo, etc. La denominación platónica de artes imitativas asocia el arte figurativo al concepto de mimesis, imitación de la naturaleza. En las obras de arte figurativas se reconoce por su apariencia extrema el modelo representado. El artista puede tener el modelo delante, lo que le permite comprobar su aspecto a medida que va realizando su tarea, o bien lo tiene en su memoria, puede realizar parte de su tarea frente al modelo apunte del natural y luego determinarla en su detallar la mayor parte del trabajo de pintores y escultores, o realizarla toda en el entorno donde se encuentra su modelo plein air, al aire libre, especialmente la pintura del paisaje, o donde va a permanecer la obra sobre la que trabaja, pintura mural, detalles in situ,
en el caso de la fotografía la correspondencia con el objeto representado es resultado de su propia técnica. Algo similar se obtiene con algunas técnicas escultóricas y moldes. También puede tener el modelo en su estudio, especialmente si es un objeto pequeño, un cliente al que se va a realizar un retrato, un modelo al que se contrata para proposar, género muy utilizado en el aprendizaje del arte bajo criterios academicistas y que se denomina precisamente academia. Son variadísimos los géneros artísticos objeto de representación figurativa como estos de aquí. A pesar de que el uso habitual identifica las artes figurativas con las artes visuales, no hay artes o formas artísticas que por sí mismas sean más o menos figurativas que otras, sino hay ciertas artes o formas artísticas que tienen una mayor componente icónico en sus componentes. Tal componente no se limita a las llamadas bellas artes o artes mayores, las tradicionales pintura, escultura, arquitectura y las recientes fotografías, cine o cómic, sino que también se tiende a las artes decorativas, las artes escénicas, moda, danza, teatro, ópera, cuyas obras se denominan precisamente representacionales, tienen una fuerte componente figurativa o al menos usan como elementos a las propias figuras, destacadamente a la humana y su gran capacidad expresiva y referencial del mundo exterior e interior, de expresión corporal, la música programática o descriptiva se define por su capacidad representacional, incluso en la representación de una imagen. También se habla de una literatura figurativa identificada con la narrativa tradicional o clásica, frente a la que se define la literatura vanguardista. Las artes visuales, principalmente pintura y escultura, son dentro de las artes plásticas, artes de la forma, la que de forma más evidente pueden tener expresiones de arte figurativo, aunque también bien en la arquitectura se han señalado rasgos y recursos figurativos como la evocación vegetal de los materiales de construcción inicialmente usados para columnas y capiteles, o la concepción analógica de sus formas. Vitruvio concebía la arquitectura como reflejo de la anatomía humana. Hombre de Vitruvio, la fachada equivale a un rostro siguiendo un esquema de función órgano tejado como pelo humana. Hombre de Vitruvio, la ventanas como ojos, puerta como boca, las plantas arquitectónicas se han diseñado muy habitualmente con formas identificables, particularmente la cruz. Son con significativas excepciones que más bien son casos límite por parte del arte prehistórico, artes que mamático y ibérico, el periodo geométrico de la cerámica griega, siglos 9 al 8 antes de Cristo, la mayor parte del arte islámico
marcado por el anicocomunismo, los estilos artísticos que se han dado en la historia del arte hasta el siglo XX fueron de una u otra forma figurativos, con lo que el uso del término no es habitual por innecesario hasta la irrupción del arte abstracto. La figuración puede ser más o menos realista. La figuración realista representa una forma detallada a la que detallada la apariencia externa de los objetos, los lugares o las personas, tratando de imitar sus rasgos, proporciones, colores y texturas. En su máximo grado se habla de hiperrealismo. Por el contrario, la figuración no realista muestra imágenes que, siendo reconocibles, recurren a la fantasía o a una visión subjetiva propia del artista, deformando o estilizando las figuras. Muy interesante, ¿verdad? Ya lo veis, es interesantísimo. ¿Y qué me decís de la composición? La composición es el planteamiento del arte, la colocación o el arreglo de elementos o de ingredientes ingredientes en un trabajo de arte, o la selección y la colocación de elementos del diseño según principios del diseño dentro del trabajo, contribuye a una respuesta del espectador. La obra de arte se considera dentro de lo estético que se satisface al ojo si los elementos dentro del trabajo se ordenan en una composición equilibrada, en 1979. No obstante, existen artistas que prefieren romper las reglas de la composición tradicional, desafiando a los espectadores a reconsiderar las nociones de equilibrio y a diseñar elementos dentro de trabajos de arte, por ejemplo los como Salvador Dalí, también puede ser pensado como la organización de los elementos del arte de acuerdo a los principios del arte. Los principios del arte son el conjunto de unas normas o directrices de arte que deben ser considerados cuando se considera el impacto de una obra de arte. Se combinan con los elementos del arte en la producción del arte. Los principios son el movimiento, la unidad, la variedad, el equilibrio, el balance. El término composición significaba básicamente organizar cualquier obra de arte en la música a la escritura, se arregla o se compone junto con el pensamiento consciente, los diversos elementos en la total del diseño se relacionan generalmente entre sí y a su vez con la totalidad de la obra de arte. En Dutton, 1979. Hay dos tipos de composición principales: informal, basada en el peso y la tensión, y formal o simétrica, menos frecuente. La composición también bien se relaciona con el canon artístico, por ejemplo, el bosque quejón de un rostro agradable en el diseño gráfico y la autoedición. La composición se refiere como
comúnmente como la combinación de elementos de multimedia que motivan para que de esta manera se conectan a la web. La composición fue considerada principio fundamental en el arte europeo hasta principios del siglo XX, cuando es gráficamente desplazada luego de la desaparición del concepto, dada el fundamento de la estética formalista, en donde predomina la composición fue lenta y trabajosamente desplazado por la preeminencia en el significado que he creado en la imagen, la preeminencia desde la composición como estructurante en la obra de arte se vincula más al academicismo del siglo XIX y a las bellas artes que al arte contemporáneo que no admite tales reglas, objeto, performance, instalación, artes audiovisuales, etc. La contemporaneidad, el fundamento citado para la importancia de la composición se encuentra en la psicología de la gestalt desarrollada a principios del siglo XX. De la composición de las artes visuales son actividades propias del ser humano mediante las cuales se satisfacen ciertas necesidades estéticas y prácticas, constituyen una unidad orgánica que permite ordenar los elementos conceptuales, visuales y técnicos necesarios para el acto creador. La composición de las artes visuales es la forma total con la que se comunica una plástica. La percepción visual es el medio idóneo para acceder a esta comunicación. Los diferentes elementos visuales conocidos como elementos de diseño, elementos formales o elementos de arte o equivalente a la composición dimensionalidad y tridimensionalidad son el vocabulario básico con el cual el artista visual se expresa. Estos son separados dentro de la obra o por lo general se relacionan entre sí y también lo hacen con la totalidad de la obra de arte. Como esta obra, por ejemplo, tiene buena composición asimétrica, la línea horizontal no existe en la naturaleza. Su apariencia es simplemente la ilusión de un objeto curvo de un relativamente enorme radio, la Tierra, que no puede ser medido de una manera directa. Sin embargo, las formas con segmentos de línea son considerados elementos lineales para el artista. Por ejemplo, los cables de la energía o los cordajes de los barcos. Cualquiera de estos elementos puede tener un uso fundamental en la composición de la imagen. Adicionalmente se puede crear líneas expresadas de forma menos directa, de forma intencional o sin intención, las cuales influyen en la dirección de la mirada del observador, como por ejemplo las áreas de los bordes de un color que hace contraste con todo las consecuencias de elementos finitos. El exceso de líneas sin un propósito específico que crean
cacaos en la obra y pueden entrar en conflicto con el mensaje visual que pretende representar el artista. El movimiento también una fuente de la línea, y la falta de definición puede también crear una reacción. Las líneas sujetas por medio de la ilusión contribuyen al humor y perspectiva lineal, dando la ilusión de la profundidad. Las líneas oblicuas transportan un sentido del movimiento y las líneas angulares transportan generalmente un sentido del dinamismo y lo tensen posiblemente. Las líneas pueden también dirigir la atención hacia el tema principal del cuadro o contribuye a la organización dividiéndola en los compartimentos. A menudo el cerebro inconsciente lee cerca de líneas continuas entre los diversos elementos y temas en las distancias que varían. Las líneas horizontales, verticales y angulosas todas contribuyen a crear diversos estados de ánimo en un cuadro. Y las líneas curvas se utilizan generalmente para crear un sentido de flujo dentro de una imagen, también generalmente más estético. Tan satisfaciendo los asociamos a cosas suaves comparado a las líneas rectas. Las curvas proporcionan una mayor influencia dinámica en un cuadro, y en la fotografía las líneas curvas pueden dar sombras suaves cuando son resultado de una iluminación direccional suave que da lugar generalmente a una línea y estructura muy armoniosa dentro de la imagen. Es interesante, ¿verdad?